6 meses después de todo aquello, todavía había noches en las que despertaba jadeando, con el corazón desbocado, convencida de que iba a escuchar otra vez el golpe seco en la puerta, los gritos, la amenaza dicha con odio. «Sabemos que estás ahí, vieja». A veces tardaba varios segundos en recordar dónde estaba. Mi cama, mi cuarto, mi casa. Entonces encendía la lámpara del buró y miraba alrededor, buscando pruebas de que el peligro ya había pasado. Las paredes color crema, la cómoda de madera vieja que Javier había lijado él mismo, la foto enmarcada de nuestros 50 años de matrimonio. Todo seguía ahí. Yo seguía ahí. Pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Antes de aquella noche, yo vivía con miedo al silencio. Después, aprendí a vivir con miedo a los ruidos. El más leve crujido del portón me hacía tensar los hombros. Un coche detenido demasiado tiempo frente a la casa me aceleraba el pulso. Incluso el sonido de pasos en la banqueta, algo tan normal en un barrio como el mío, podía dispararme una oleada de ansiedad que me dejaba sin aire. Ricardo decía que era normal. El comandante Mendoza también. «No es debilidad, doña Catalina», me explicó el policía una vez que fue a revisar las cámaras nuevas que Ricardo había mandado instalar. «Es el cuerpo aprendiendo a sobrevivir. Usted pasó por algo fuerte». Yo asentía, pero en el fondo me sentía avergonzada. Había criado 2 hijos. Había sobrevivido a la muerte de uno de ellos. Había enterrado a mi marido después de 50 años juntos. ¿Y ahora iba a dejar que el miedo me encogiera? Aún así, no podía negar la realidad. Alguien había querido borrarme del mapa. No asaltarme. No asustarme. Desaparecerme. Eso deja marcas que no se ven. Volver a la rutina. Regresé oficialmente a trabajar con doña Guadalupe un lunes, aunque mi turno real empezaba hasta el martes. Estela insistió en que fuera solo para platicar, para que yo viera los cambios, para que me sintiera tranquila. La casa ya no era la misma. Había cámaras en la entrada, en el patio, en la calle. Un foco con sensor de movimiento iluminaba la fachada como si fuera de día cada vez que alguien pasaba. El portón tenía una chapa nueva, gruesa, brillante, de esas que parecen imposibles de forzar sin hacer un escándalo. Y aún así, cuando crucé el umbral, sentí un escalofrío. Las paredes seguían oliendo a lavanda y a muebles viejos, pero yo no podía dejar de imaginar a esos hombres parados ahí afuera, señalando, planeando, calculando. «Entiendo si ya no quiere regresar», me dijo Estela notando mi silencio. «De verdad, no la juzgaría jamás». Miré a doña Guadalupe sentada en su sillón favorito, hojeando una revista al revés, completamente ajena a todo lo que había ocurrido a su alrededor. «No», respondí al final. «Voy a volver, pero vamos a hacerlo con cuidado». Y así fue. Mis noches con ella regresaron, pero nada volvió a ser igual. Yo tampoco. Ricardo seguía siendo mi conductor, pero ahora ya no era solo eso. Ya no me sentaba atrás. Me subía adelante, como si eso borrara la distancia artificial que antes existía entre nosotros. Él siempre me esperaba con el coche apagado, mirando atento por el retrovisor, como si temiera que alguien me siguiera. Nunca volvió a trabajar tan tarde como antes. Nunca volvió a aceptar pasajeros borrachos de madrugada. Nunca volvió a ignorar su instinto. La cicatriz en su frente, delgada pero visible, se convirtió en un recordatorio constante de lo que habíamos pasado. Yo la miraba a veces sin darme cuenta. «¿Qué?», me preguntaba sonriendo. «Nada», respondía. Solo pensaba. No le decía que cada vez que veía esa marca sentía una mezcla de culpa y gratitud que no sabía cómo acomodar dentro de mí. Algo no encajaba. Fue a mediados de noviembre cuando empecé a notar algo raro. No era algo concreto. No al principio. Solo una sensación.
Como cuando sabes que olvidaste cerrar la llave del gas, pero no recuerdas en qué momento. Una inquietud sorda que no te deja en paz. La primera vez fue un miércoles por la tarde. Yo estaba regando las plantas del patio cuando vi un coche gris pasar despacio frente a mi casa. No habría sido nada extraño si no hubiera pasado 3 veces en menos de 10 minutos. La segunda vez fue al día siguiente, en el súper. Sentí que alguien me observaba en el pasillo de los cereales. Cuando volteé, solo había un joven mirando su celular. Me dije que estaba exagerando. La tercera vez ya no pude ignorarlo. Era sábado por la noche. Ricardo acababa de dejarme en casa después del trabajo. Me despedí, entré, cerré el portón con seguro, y entonces lo oí. Un motor encendido. Demasiado cerca. Demasiado tiempo. Apagué la luz de la sala y miré por la rendija de la cortina. Un coche gris, estacionado frente a mi casa. No vi a nadie bajar. No vi a nadie subir. Solo estaba ahí. Mi respiración se volvió corta. Recordé las palabras del comandante Mendoza. No sigan rutinas. Recordé la forma en que esos hombres estudiaban, vigilaban, esperaban. El coche arrancó 5 minutos después. Esa noche no dormí. La llamada a la mañana siguiente, llamé a Ricardo. «Creo que me están vigilando otra vez», le dije sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Uno pesado. «Cuénteme todo», dijo al fin. Le conté lo del coche, lo del súper, lo de esa sensación constante de no estar sola. Cuando terminé, él suspiró. «No me gusta nada», dijo. «Y lo peor es que ya sabemos cómo trabajan ese tipo de personas». «¿Crees que sea alguien más?», pregunté. «¿Otra banda?». «O alguien que quedó suelto», respondió. «O alguien que perdió dinero cuando agarraron a los otros». Eso no se me había ocurrido. La justicia no siempre termina las historias. A veces solo abre otras. «Doña Catalina», continuó, «a partir de hoy no se queda sola. Yo paso por usted aunque no trabaje. ¿Está claro?». Quise protestar. No lo hice. El sobre 3 días después. Encontré un sobre debajo del portón. No tenía remitente. No tenía sello. Solo mi nombre, escrito con letra torpe. Catalina. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Dentro había una sola hoja doblada en 4. No decía mucho. No lo necesitaba. A veces es mejor no ver lo que no te incumbe. Nada más. No amenaza directa. No exigencia. Pero yo ya sabía lo que significaba. Me senté en el suelo de la cocina, con el papel temblándome entre los dedos, y entendí algo terrible. Esto no había terminado. El papel se quedó sobre la mesa de la cocina todo el día. No tuve valor para tirarlo, tampoco para guardarlo. Cada vez que pasaba frente a él, sentía como si me estuviera observando, como si esas pocas palabras siguieran vivas, respirando, esperando una reacción. A veces es mejor no ver lo que no te incumbe. No decía quién, no decía cuándo, no decía cómo. Eso era lo peor. Llamé a Ricardo apenas pude. «No lo toques más», me dijo en cuanto le conté. «Guárdalo en una bolsa. Puede tener huellas». Me sorprendió lo rápido que mi vida se había llenado de frases que nunca pensé necesitar. Huellas, amenaza, vigilancia. Cuando llegó esa noche, no entró de inmediato. Se quedó afuera, revisando la calle, mirando los coches estacionados, escuchando. «¿Ve algo raro?», pregunté desde la puerta. «Nada evidente», respondió. Y eso es lo que no me gusta. El regreso del miedo. Esa noche dormí en su departamento otra vez. No porque yo quisiera, porque mi cuerpo se negó a quedarse solo. Intenté convencerme de que era exageración, de que tal vez alguien estaba jugando una broma de pésimo gusto. Pero la memoria no miente tan fácil. Yo ya había visto cómo empezaban estas cosas. Primero, observan, luego prueban, después actúan.
Ricardo dejó las luces apagadas y solo encendió una lámpara pequeña en la sala. El silencio era espeso. «Esto no es como la vez pasada», dijo finalmente. «Aquello era una banda organizada que buscaba dinero. Esto es personal. ¿Crees que sea venganza? ¿O advertencia?» Nos quedamos callados. Pensé en algo que no le había dicho a nadie. Algo que había enterrado en mi cabeza por miedo a parecer paranoica. «Ricardo», dije al fin. «¿Hay algo más? Dígame. Antes de que atraparan a esos hombres, una semana antes, alguien me habló por teléfono. Se incorporó de inmediato». «¿Cómo que alguien?» «Un número desconocido». Contesté pensando que era Estela o Patricia. No habló, solo respiraba, y luego colgó. Ricardo apretó la mandíbula. «Eso ya no es coincidencia. La policía otra vez». El comandante Mendoza nos recibió al día siguiente. Cuando leyó la nota, no disimuló su preocupación. «Esto es intimidación directa», dijo, «y bien hecha, sin amenazas claras, sin delitos obvios, difícil de procesar legalmente». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. «Vigilar, proteger y esperar que cometan un error. Esperar, otra vez esperar». «Hay algo más», añadió. «Uno de los hombres que atrapamos pidió libertad anticipada para colaborar. ¿Está hablando?» «¿Sobre qué?» «Sobre otras personas involucradas. Gente que no cayó esa noche». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Y mencionó mi nombre?» Mendoza dudó un segundo. Eso fue suficiente. «Sí». Ricardo se levantó de golpe. «Entonces, ¿por qué no está detenido?» «Porque no tenemos pruebas suficientes», respondió el comandante. «Y porque ese hombre tiene recursos, contactos, dinero, contactos». Otra vez esa palabra. El seguimiento. 3 días después, Ricardo confirmó lo que yo ya sentía en los huesos. «Nos están siguiendo. Íbamos en su coche, saliendo del mercado. Miré por el retrovisor y vi el mismo coche gris de días atrás». «No haga nada raro», susurró. «Vamos a dar una vuelta larga». Dobló, regresó, tomó calles secundarias. El coche seguía ahí. «No es casualidad», dijo. «Quieren que sepamos que están cerca». «¿Por qué no hacen nada?» «Porque el miedo es más efectivo cuando dura». Eso me rompió algo por dentro. La traición inesperada. Esa noche recibí una llamada. «¿Doña Catalina?», dijo una voz femenina. «Habla Laura, la sobrina de doña Guadalupe». Me sorprendió. Nunca hablaba conmigo. «Sí, dígame». «Quería preguntarle algo», dijo con voz nerviosa. «¿Usted habló con la policía sobre mi tía?» Sentí el estómago caerme. «Claro que sí», respondí. «¿Por qué?» Hubo un silencio largo. «Porque hoy vino un hombre preguntando por usted». Todo se detuvo. «¿Cómo era?» «Educado, bien vestido. Dijo que trabajaba con seguridad privada, que estaba revisando rutinas. Mentira». «¿Le dijo su nombre?» «No, pero preguntó a qué hora entra y sale usted». Colgué con las manos heladas. Ricardo me miró y supo de inmediato. «¿Quién?» «Ya no están escondidos», dije. «Ahora preguntan». El mensaje final. Esa misma noche, a las 11:12, mi celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Última advertencia. Nada más. No dormí. No lloré. No grité. Solo entendí una verdad aterradora. Si yo seguía esperando, alguien iba a morir. Y tal vez no sería yo. «Doña Catalina», continuó. «A partir de hoy no se queda sola. Yo paso por usted aunque no trabaje. ¿Está claro?» Quise protestar. No lo hice. El sobre 3 días después. Encontré un sobre debajo del portón. No tenía remitente. No tenía sello. Solo mi nombre, escrito con letra torpe. Catalina. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Dentro había una sola hoja doblada en 4. No decía mucho. No lo necesitaba. A veces es mejor no ver lo que no te incumbe. Nada más. No amenaza directa.
no exigencia. Pero yo ya sabía lo que significaba. Me senté en el suelo de la cocina, con el papel temblándome entre los dedos, y entendí algo terrible. Esto no había terminado. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez, desde que todo comenzó, dejé de sentirme indefensa. El miedo paraliza, la certeza no. Y yo ya tenía una certeza clara, dura, imposible de ignorar. No iban a detenerse solos. El mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla de mi celular como una herida abierta. Última advertencia. No bloqueé el número. No lo borré. Lo guardé. Porque algo dentro de mí, una parte que había estado dormida desde que Javier murió, desde que enterré a mi hijo, desde que acepté convertirme en invisible, despertó. Y esa parte no quería huir. La decisión. Quieren que desaparezca. Le dije a Ricardo al amanecer. No que me calle, que me quite del camino. Él no respondió de inmediato. Preparaba café, de espaldas a mí, con movimientos lentos, medidos. Sí, dijo al fin. Y eso significa que usted vale algo para ellos. ¿Cómo que valgo algo? Se volteó. Que sabe algo, o que puede llegar a saberlo. Nos miramos en silencio. Entonces vamos a hacer que se equivoquen. Continué. Vamos a hacer que piensen que sigo asustada. Ricardo frunció el ceño. No me gusta cómo suena eso. No tiene que gustarte, respondí. Tiene que funcionar. El plan. No fue un plan heroico, no fue inteligente. Fue desesperado. Y por eso mismo, real. Yo iba a volver a mi rutina. A la vieja rutina. Trabajar con doña Guadalupe. Salir a la misma hora. Esperar el coche en la misma banqueta. Es una locura, dijo Ricardo. ¿Si ya saben sus horarios? Precisamente. Lo interrumpí. Están seguros de que yo no voy a cambiar nada, de que sigo siendo predecible. Y si atacan, entonces estarán expuestos. Ricardo caminó de un lado a otro. Esto es usarla como carnada, dijo con voz tensa. No, respondí. Es usar su arrogancia. Tardó horas en aceptar, y solo lo hizo cuando Mendoza estuvo de acuerdo. Pero no estará sola, dijo el comandante. Vamos a montar vigilancia discreta, sin sirenas, sin uniformes. Discreta. Esa palabra me heló. El regreso. Volví a casa de doña Guadalupe un jueves. Todo parecía igual. Demasiado igual. La misma luz amarillenta del poste, el mismo portón, el mismo silencio. Pero yo ya no era la misma mujer que había visto a esos hombres tomar fotos meses atrás. Esta vez sabía que me estaban observando. Y aún así, entré. Doña Guadalupe estaba tranquila. Canturreaba una canción vieja mientras hojeaba su revista. Concepción, me dijo. ¿Trajiste las cocadas? Sí, respondí sonriendo. Luego te las doy. Mentí con naturalidad. Eso me asustó. El error a las 12:47. Sonó mi celular. Número desconocido. No contesté. Minutos después, vibró otra vez. Mensaje. Sabemos que estás sola. El corazón me dio un salto brutal. Respiré. Me forcé a no reaccionar. A la 1:02 salí de la casa. La calle estaba vacía. Demasiado. Di 3 pasos y escuché el motor. El coche gris. Se acercó despacio. Mi cuerpo entero gritaba que corriera. No lo hice. La ventana del copiloto bajó. «Buenas noches, doña Catalina», dijo un hombre. ¿Se acuerda de mí? No lo conocía. Pero su sonrisa... Esa sonrisa la había visto antes. En el juicio. En fotos. Era el tercero. El que no habían atrapado. El secuestro. Todo pasó rápido. Demasiado rápido. Alguien salió por detrás. Un brazo alrededor de mi cuello. Un olor fuerte. Perdí el equilibrio. «Tranquila», dijo la voz. «No queremos hacerle daño. Si coopera». El mundo se volvió borroso. Lo último que vi fue una luz azul reflejándose en el parabrisas del coche. Las cámaras. Las malditas cámaras. Ricardo no esperó la señal.
Cuando vio el movimiento raro en las pantallas desde la camioneta de vigilancia, saltó del coche antes de que Mendoza lo detuviera. «¡Es ella!», gritó. Corrió. Nunca había corrido así en su vida. Oyó gritos, vio sombras, vio cómo me empujaban. Y entonces, los disparos. No muchos, los suficientes. El precio. Desperté en una ambulancia. Dolor en el cuello. Un zumbido en los oídos. Ricardo estaba ahí, sangrando del brazo. Fallé otra vez. Susurró. «No», respondí con la voz rota. Esta vez no. Los habían atrapado. Al último, al jefe, al que creía que podía desaparecer personas como si no importaran. Pero el precio había sido alto. Ricardo necesitó cirugía. Yo, terapia. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. «Doña Catalina», continuó, «a partir de hoy no se queda sola. Yo paso por usted aunque no trabaje. ¿Está claro?». Quise protestar. No lo hice. El sobre 3 días después. Encontré un sobre debajo del portón. No tenía remitente. No tenía sello. Solo mi nombre, escrito con letra torpe. Catalina. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Dentro había una sola hoja doblada en 4. No decía mucho. No lo necesitaba. A veces es mejor no ver lo que no te incumbe. Nada más. No amenaza directa. No exigencia. Pero yo ya sabía lo que significaba. Me senté en el suelo de la cocina, con el papel temblándome entre los dedos, y entendí algo terrible. Esto no había terminado. Nunca volví a ser la misma. Y no lo digo como frase dramática. Lo digo como un hecho simple, casi clínico, como cuando un médico te explica que una fractura soldó mal y que aprenderás a vivir con ello. Eso fue lo que pasó conmigo. Después pasé 10 días en el hospital. No porque mis heridas fueran graves. Moretones, el cuello lastimado, un golpe en la cabeza. Sino porque mi cuerpo se negó a cooperar. Se me bajaba la presión, me faltaba el aire, temblaba sin razón aparente. «Es estrés postraumático», me explicó una doctora joven, con voz suave. «Su cuerpo ya entendió que el mundo no es seguro. Ahora necesita tiempo para desaprenderlo». Ricardo estuvo hospitalizado más tiempo. El disparo le atravesó el brazo derecho. No perdió la movilidad, pero sí algo más importante para él: la confianza en su propio cuerpo. «Ya no reacciono igual», me dijo una tarde. «Antes manejaba 12 horas seguidas. Ahora, después de 4, me tiemblan las manos». No supe qué decir, porque yo sentía lo mismo, solo que por dentro. El juicio. El juicio fue rápido, demasiado rápido para todo lo que habíamos vivido. Los 3 hombres estaban ahí, trajes baratos, rostros tensos, miradas que evitaban la mía, excepto una, el jefe, el mismo que había dicho que yo era un estorbo, el mismo que habló de desaparecerme como si hablara de mover un mueble. Me miró y sonrió, no con burla, con reconocimiento, como si yo fuera una adversaria digna. «¿Quiere declarar?», me preguntó el juez. Me levanté con las piernas débiles. Sí. Mi voz no tembló. Conté todo. Cada detalle. Cada noche. Cada miedo. Cuando terminé, el silencio pesaba como plomo. Lo sentenciaron a más de 20 años. Sin reducción. Sin beneficios. La gente aplaudió. Yo no. Porque nada de eso me devolvía la tranquilidad que me habían robado. Ricardo y yo durante meses, nadie habló de nosotros. Ni él. Ni yo. Vivíamos juntos, pero no como pareja. Éramos 2 personas heridas compartiendo el mismo espacio, aprendiendo a respirar otra vez. Había noches en que yo me despertaba gritando. Había días en que él no podía subirse al coche. No nos decíamos, todo va a estar bien. Eso es mentira cuando no sabes si lo estará. Nos decíamos, estoy aquí. Yo también. Y eso bastaba. Doña Guadalupe falleció en marzo, en paz, dormida.
Estela me abrazó llorando en el funeral. «Gracias por cuidarla hasta el final», me dijo. «Usted fue más familia que nadie». Yo pensé en todo lo que había pasado por esa casa, en lo cerca que estuvo el horror, en lo poco que ella se enteró. Tal vez fue mejor así. El cambio. Vendí mi casa. No porque me obligaran, porque yo lo decidí. Cada rincón tenía recuerdos, sí, pero también ecos. Compramos algo pequeño, un departamento con luz, con vecinos, con ruido. El silencio ya no me gusta. Ricardo dejó de manejar aplicaciones. Consiguió trabajo como supervisor nocturno en un estacionamiento grande. No es perfecto, pero duerme mejor. Yo doy talleres en un centro comunitario, para adultos mayores. No de manualidades, de algo más importante. Les enseño a no sentirse invisibles, a confiar en su instinto, a hablar, a no pensar que ¿ya para qué? La última lección. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo, si volvería a mirar por la ventana, si volverías a notar una placa, si volvería a decir algo. Siempre respondo lo mismo. Sí, porque entendí algo que me costó sangre aprender. El mal se alimenta del silencio, de la idea de que no valemos lo suficiente como para incomodar. Yo era una viuda, una cuidadora, una vieja, como ellos decían. Y aún así, no desaparecí. Epílogo. Hoy sigo llevando café en un termo. Ya no a un conductor, sino a Ricardo, cuando salimos a caminar por las mañanas. Nos sentamos en una banca. Miramos a la gente pasar. Y a veces, cuando el mundo parece demasiado grande, él me toma la mano y dice: «Aquí estamos». Y yo sonrío, porque eso, al final, es lo único que importa. Doña Catalina, continuó, a partir de hoy no se queda sola. Yo paso por usted aunque no trabaje. ¿Está claro? Quise protestar. No lo hice. El sobre 3 días después, encontré un sobre debajo del portón. No tenía remitente. No tenía sello. Solo mi nombre, escrito con letra torpe. Catalina. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Dentro había una sola hoja doblada en 4. No decía mucho. No lo necesitaba. A veces es mejor no ver lo que no te incumbe. Nada más. No amenaza directa. No exigencia. Pero yo ya sabía lo que significaba. Me senté en el suelo de la cocina, con el papel temblándome entre los dedos, y entendí algo terrible. Esto no había terminado.